A pesar de tener solo 38 años, Yoo Ah-in es, sin duda alguna, uno de los actores más talentosos y versátiles de Corea. Su habilidad para interpretar roles complejos y emocionalmente intensos es magnífica. Desde personajes juveniles hasta figuras históricas atormentadas, Yoo ha mostrado un rango actoral impresionante. Su talento, junto a su excelente capacidad para elegir papeles, lo ha llevado a cosechar numerosos logros, incluyendo premios como el Baeksan y el Dragón Azul, hasta ser reconocido internacionalmente por el New York Times en 2018 como uno de los mejores actores del mundo. Es un actor que no teme explorar temas oscuros o desafiantes y es capaz de interpretar desde héroes, antihéroes y hasta villanos con la misma autenticidad. Personalmente considero que, más allá de sus recientes controversias, es el mejor actor de su generación con mucha diferencia sobre el resto. La cantidad de papeles icónicos, premios y reconocimientos que tiene con menos de 40 años reflejan lo talentoso que es. Esta es la lista de sus mejores actuaciones según mi criterio, calidad de la película y reconocimientos. Comencemos. En el puesto número 6 tenemos su actuación en Burning, que, pese a ser uno de sus trabajos más aclamados a nivel internacional, considero que no entra entre sus 5 mejores actuaciones. Sin embargo, esto no quita que su actuación en la película dirigida por el genial Lee Chang-dong sea de una calidad altísima. En Burning, Yoo interpreta a Lee Yong-soo, un joven aspirante a escritor. Su reencuentro con Shin Hae-mi, una amiga y vecina de la infancia, desatará un enigmático triángulo amoroso con Ben, un misterioso y adinerado hombre que Hae-mi conoció durante un viaje al extranjero. Esta actuación destaca la contención emocional y el minimalismo, al usar poquísimos gestos y aún así conseguir transmitir un sinfín de emociones. Yong-soo evoluciona notablemente a lo largo de la historia, un proceso que culmina en las escenas finales, cuando la tensión acumulada estalla en una confrontación tanto física como emocional con Ben. Una actuación muy recomendada. En el siguiente puesto tenemos la actuación de Yoo en Secret Love Affair, una serie de televisión emitida en 2014. En esta serie Yoo interpreta a Lee Seung-hae, un prodigioso pianista extremadamente joven y talentoso. Este terminará involucrándose en un romance prohibido con Oh Ye-won, una mujer elegante y sofisticada de 40 años, que es también la directora de planificación de la Fundación de Arte Seohan. Iwan experimentará por primera vez lo que es enamorarse de verdad, y junto a Seung-hae, comenzará una apasionada aventura que deberán mantener en secreto por todo lo que está en juego detrás. La actuación de Yoo destaca por su sutil y genuina representación del despertar emocional y sexual de Seung-hae, un joven de apenas 20 años. Seung-hae, criado en la pobreza, se siente deslumbrado y confundido por el mundo sofisticado en el que vive Iwan. El gran contraste entre los dos protagonistas, su dinámica y evolución, el uso de la música clásica, la gran cantidad de momentos emocionales, el dolor y el deseo que causa ser parte de algo prohibido, y muchos otros elementos hacen de este K-drama una obra maestra. Esta actuación destaca también por su increíble química con Kim Hee-ae, su coprotagonista, siendo ambos dos de los mejores actores de toda Corea. En el cuarto puesto tenemos la segunda gran actuación de Yoo en una serie de televisión. En este caso, 6 dragones voladores. Yoo interpreta a Ji Ban-won, quien posteriormente se convertiría en el rey Taejong. En esta actuación, destaca la notable evolución de Ji, quien pasa de ser un joven idealista, motivado por el deseo de un nuevo orden justo, a un hombre consumido por su ambición. Comienza como un joven lleno de esperanza y pasión por las reformas, pero a medida que se enfrenta a las realidades brutales del poder, su carácter cambia adoptando una actitud cada vez más implacable y manipuladora. Los diversos conflictos planteados por la serie serán los pilares en la transformación final del personaje de Ji. Entenderá que intentar cambiar la política, y más aún, el mundo es una labor prácticamente imposible,
además esta no se encuentra excepta de sacrificios. Este K-drama es ampliamente reconocido como uno de los mejores de todos los tiempos y ha cosechado críticas extremadamente positivas. Joo carga con el papel principal y la responsabilidad de esta obra maestra, demostrando una capacidad increíble para sostener el peso de una producción de tal magnitud. Joo ganaría su primer Baeksan por este papel y sería el despegue definitivo en su carrera. 2015 sería el mejor año en la carrera de Joo, año en el que conseguiría grabar 3 de sus mejores papeles, siendo el primero de ellos su participación en la Gran 6 Dragones Voladores. En el tercer puesto tenemos su segunda gran actuación del 2015. Esta vez Joo interpretaría a Yoo Tae-ho, un joven carismático pero despiadado que funge como el antagonista en Veterano o Fuera de la Ley. Tae-ho es un joven heredero de un conglomerado chaebol, caracterizado por su arrogancia, sadismo y desprecio absoluto por la ley y la vida humana. Tae-ho no tiene respeto alguno por las personas comunes, llegando a insultarlas e incluso herirlas o dañarlas solo por diversión. Tae-ho camina por el mundo como si fuera invulnerable, consciente de que el poder de su familia lo protegerá de cualquier consecuencia, es un sádico que no tiene ninguna empatía por las personas a su alrededor, además de manejar un gran complejo de superioridad. Yoo Ain interpreta maravillosamente a este despreciable personaje, un villano detestable pero fascinante, cuya crueldad, arrogancia y desprecio son partes esenciales del mismo. La interpretación de Yoo Ain como Yoo Tae-ho recibió numerosos elogios de la crítica y consolidó su capacidad para interpretar tanto personajes vulnerables como poderosos, tanto antagonistas como protagonistas, tanto villanos despreciables como héroes trágicos. Sin duda una gran actuación por parte de Yoo. En el segundo puesto tenemos su gran interpretación del joven silencioso, Tae-in, en La Voz del Silencio de 2020. Tae-in trabaja en el mundo criminal limpiando crímenes junto a Chan-bok, interpretado por Yoo Hae-myung. Aunque no son asesinos ni los responsables directos de los crímenes, son parte fundamental del mundo delictivo, pues eliminan las pruebas y ayudan a que los perpetradores eviten la justicia. Todo iba bien para los dos hasta que se les encargará cuidar a Cho-hee, una niña de 11 años. Cho-hee es una víctima inocente que fue secuestrada por motivos que inicialmente son desconocidos, y su presencia en la vida de Tae-in alterará por completo la dinámica del personaje. La evolución del personaje de Tae-in pasa por dejar de ser un simple hombre de trabajo a alguien profundamente involucrado emocionalmente con la niña. Su viaje emocional y las diversas situaciones acontecidas en la película harán a Tae-in entrar en un conflicto debido al lazo emocional formado con Cho-hee, hasta el punto de arriesgar su vida para salvarla. Esta es, sin duda, una de las mejores actuaciones coreanas del siglo, dentro de una película que es una obra maestra sumamente original. La intensidad de la actuación física de Yoo Ain le permite dar una dimensión completamente nueva al personaje. Yoo logra transmitir todas las emociones, pensamientos y conflictos internos de su personaje sin decir una sola palabra. Esta actuación destaca principalmente por la capacidad de transmitir emociones usando principalmente su extensa gama de expresiones faciales y corporales. La habilidad de Yoo para transmitir tantas emociones sin pronunciar una sola palabra a lo largo de la película es sencillamente impresionante. Yoo ganó el Dragón Azul y el Baeksan por este papel, y también podría haber ganado el Grand Bao pero este se canceló por la pandemia. En el merecidísimo primer puesto tenemos la que yo considero la mejor actuación de Yoo hasta la fecha. Hablo, por supuesto, de su gran papel de príncipe heredero osado en el trono, dirigida por el maravilloso Lee Joon-ik. En esta película, comparte pantalla con el gran Song Kang-ho, quien interpreta a su padre, el rey Jeong-ho. Esta vez Yoo da vida a uno de los personajes más trágicos de la historia de Corea. Esta película narra los eventos que llevaron al triste y trágico destino del príncipe Sado, quien fue condenado a morir dentro de un baúl de arroz por su propio padre. La película abarca desde el nacimiento, la niñez, adolescencia y posterior caída en desgracia del joven príncipe.
Ya desde el comienzo de la película se revela la compleja y tensa relación entre el príncipe Sado y su padre, el rey Yeonjo. Sado crece en la sombra de las expectativas inmensamente altas del rey, quien exige de él la perfección absoluta. Aunque es el príncipe heredero al trono, soporta una vida de constantes humillaciones y reprimendas por parte de su padre. Cada decisión que toma es cuestionada por el rey, quien constantemente le recuerda la vergüenza que supone tenerlo como hijo. Sado, quien al principio del film es un joven lleno de promesas y sueños, se convierte en un hombre quebrado, que lucha contra una opresión emocional devastadora además de sus conflictos internos. La película abarca principalmente la relación entre el príncipe Sado y su padre. Esta relación representa casi toda la carga emocional de la película y gran parte de la tensión narrativa del film surge de las interacciones entre estos dos personajes. Es muy triste ver a un padre que exige la perfección absoluta mientras que el hijo solo busca desesperadamente el amor y la aprobación de éste. Aunque intenta una y otra vez cumplir con las expectativas de su padre, cada fracaso lo empuja más lejos del afecto que tanto anhela. Uno de los momentos más conmovedores de la película se da cuando Sado revela su amor por la pintura y el arte marcial, actividades que su padre desaprueba completamente. La cantidad de escenas poderosas que tiene este film es incontable, la de los 100 pies, la del abanico, su poderoso final, el nacimiento del heredero, y muchas otras. Sin duda es una obra maestra. Yoo Ain logra capturar el miedo y la impotencia del príncipe, que, en sus últimos momentos, todavía anhela el reconocimiento y el amor de su padre, pero se enfrenta a la realidad de su inminente muerte. Esta es para mí, una de las mejores actuaciones del siglo, ya sea coreana o del resto del mundo. No todos los actores pueden estar a la altura de un genio como Song Kang-ho, y, sin embargo, Yoo Ain logra sobrepasarlo con creces. Esta actuación es, en mi opinión, legendaria y, sin ninguna duda, mi favorita dentro del increíble catálogo del talentoso Yoo Ain. Hasta aquí el recuento de las que yo considero las mejores actuaciones de Yoo Ain que, más allá de las polémicas, es uno de los más talentosos y mejores actores que ha dado el maravilloso cine coreano, y, entre todos los grandes actores nacidos en su generación, me parece el mejor sin duda alguna. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete y comenta ideas para nuevos videos. Hasta pronto.